Hola a todos mis hermanos, espero estén muy bien, que el Señor les bendiga muchísimo. Estamos aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor, esperando que allí donde usted esté pueda escuchar su voz y pueda recibir el mensaje que Él tiene preparado para cada uno de nosotros en este momento, en este día. Antes de comenzar, quiero invitarle a que acompañe en una oración para pedirle al Señor por este momento, por esta palabra que Él nos va a entregar en esta tarde. Así que ahí acompáñenos en esta oración. Bendito Padre, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesús para darte gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta este momento tu gracia nos ha sostenido, porque tus promesas se han cumplido, porque has sido fiel, Señor, y porque por sobre todo tu compañía ha estado a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en donde podemos encontrar un ancla, un refugio, Señor, en medio de la tempestad. Tus palabras, Señor amado, renuevan nuestras fuerzas. Tus palabras nos sostienen, nos dan aliento, Señor. Tu palabra, Jesús, es la que nos impulsa, la que nos da una esperanza viva, Señor. Y es esa palabra la que queremos escuchar en este día, Señor. Habla a nuestro corazón. Habla nuestra vida, danos ese pan de vida, Señor, tus palabras que son nuestro sustento, nuestro alimento, lo que vivifica nuestra vida, Señor. Señor Jesús, somos ovejas de tu prado y tú eres nuestro pastor, lo reconocemos. Somos incapaces de sustentarnos, Señor. Somos incapaces de poder hacer algo por nosotros mismos. Eres tú la vid verdadera y somos solo pámpanos, Señor amado, apegados a ti. Por eso nútrenos con tu voz, con tu consejo, Señor. Quita todo lo malo que haya en nosotros, quita cualquier cosa que nos distraiga, Señor, y permítenos poder estar concentrados y recibir tu consejo, tu bendición y tu palabra, Señor. Quedamos ante tu presencia, rendidos a tus pies, expectantes a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra que Dios tiene para nosotros, si gusta ahí buscarlo, si no, puede simplemente escucharla. Se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45 al 47, y dice así. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Es un pasaje tremendo, una historia muy conocida que nos relata el momento en el que un pequeño joven, un pequeño hombre, David, se enfrenta ante un gigante filisteo llamado Goliat. El pueblo de Israel, no solo en este momento, sino gran parte de su historia, batalló muy fuerte contra el pueblo filisteo. Fueron grandes enemigos. Y este pequeño relato de David y Goliat nos cuentan parte de ese conflicto que existió entre Israel y este pueblo filisteo. Saúl en este momento era rey. Un hombre grande, un hombre alto, un hombre preparado para la batalla, bueno en la guerra. Sin embargo, había un enemigo que nadie era capaz de enfrentar. Estaban los dos bandos, los filisteos y Israel. Y era parte de la costumbre de terminar las batallas o cerrar todo el conflicto con representantes de ambos bandos, el mejor. Y el representante del pueblo filisteo era Goliat, un hombre gigante, un hombre muy alto, un hombre que causaba miedo, no solo por su aspecto, sino por su fuerza, por cómo era, por lo grande, por sus palabras y por un historial que tenía de ser muy cruel y bastante fuerte en batalla. En cambio, en Israel no había nadie que representara al pueblo. No había un representante que era capaz de enfrentarse a esta amenaza, a este guerrero, Goliat. Ni siquiera el mismo rey Saúl, ¿sí? Entonces, de pronto, aparece un pequeño, un niño, un joven, chico, de estatura pequeño, no solo de edad, de estatura pequeño, y que su padre lo manda a entregarle comida a sus hermanos, y él
en medio de esto los encuentra, pero escucha a este Goliat que blasfemaba en contra de Dios, que se burlaba de Israel y del Dios de Israel. Entonces David siente un celo en su interior y se pregunta quién es este incircunciso que incita y que habla en contra de nuestro Dios, de nuestro pueblo. Y allí se entera que es Goliat, se entera de que no hay nadie que le haga frente. Y David dice, yo voy a ir a pelear con él. Yo voy a ir. Y se presenta delante de Saúl. Saúl, muy burlescamente, le pregunta, ¿Tú vas a pelear con él? Y David le dice, sí, yo voy a pelear con él. Yo defiendo a mis ovejas de lobos, de osos, de leones que vienen, de bestias. Y de su propia boca se las arrebato. Y con mis propias manos yo lucho contra ellas. Entonces, no le temo a este gigante. En su corazón, David tenía una fe gigante, gigante, gigante. Y Saúl allí le dice, ya, perfecto, toma, te paso mi propia armadura. En una burla, porque Saúl era grande, era alto, y David era pequeño. Saúl sabía que no le iba a quedar la armadura. Y David se la prueba y dice, no puedo. Esta armadura no me sirve para pelear. Entonces va con lo que tiene, con un cayado, ¿no es cierto? Porque pues era pastor de oveja, una honda y 5 piedras. Y Goliat se ríe de él. Goliat se burla, le dice, soy Goliat a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. La historia, bien conocida por todos, termina con un David vencedor. De una piedra bota a Goliat y con la propia espada del filisteo le corta la cabeza. Israel gana la victoria. Entonces, de una manera muy poco convencional, David gana la batalla, porque no había un escudo en sus manos, no había espada, no había un casco, no había una armadura, no había nada. De hecho, pelea no hubo, porque de un piedrazo, Goliat cae al piso y con su propia espada es decapitado. Entonces, de esta manera, muy poco convencional, Israel recibe la victoria de mano de un pequeño, de alguien que fue despreciado, de alguien que no estaba preparado para la batalla a los ojos humanos, que no estaba preparado para dar libertad, para dar victoria. Sin embargo, Dios le concede la victoria. Hemos escuchado muchas veces mensajes basados en esta misma historia, en este mismo pasaje, en donde se nos dice, derrota a tu gigante, derriba a tu Goliat, sé como David, tú eres un David, vence, toma tus piedras y lánzala a Goliat, derríbalo, tú puedes, muchos mensajes así. Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿realmente David nos representa a nosotros? ¿Nosotros nos podemos ver reflejados en David o no? ¿Es correcta la semejanza que se hace en muchos mensajes en donde nosotros somos este David y este Goliat son nuestros problemas, nuestras dificultades, estos problemas imposibles quizás, pero que con la fe son derribados? ¿Es así? Analicemos un poco la historia, analicemos un poco lo que vemos a través de esto. Primero, debemos entender que en el Antiguo Testamento hay muchos, se llaman tipos de Cristo. Y son elementos, personas, cosas, pasajes, contextos o situaciones que nos hacen sombra de Jesús y que a lo único que apuntan es a un modelo de Jesús. Por ejemplo, tenemos el maná, en donde Jesús dijo, yo soy el pan de vida que viene del cielo, o las aguas que salen de la peña. La Biblia dice que Cristo es esa peña, esa agua de vida que salta para vida eterna. Y tenemos allí tipos de Cristo, o un Noé que rescata, ¿no es cierto?, a su generación, a un Moisés que liberta a su pueblo de la esclavitud del pecado, y así hay distintos tipos de Cristo. Y es interesante ver cómo David, más que nosotros reflejarnos en David, en verdad vemos a Jesús en David y no a nosotros. Y eso es bastante interesante, cómo David representa más que a nosotros, a Dios. Analicemos todas las partes del relato. Hay un pueblo cobarde,
Un pueblo con un representante incapaz, y ese representante era Saúl, ¿sí? Un rey que era incapaz, y no había nadie capaz de representarle delante de Goliat. Un pueblo cobarde, con miedo, que no estaba dispuesto ni apto para la batalla. Tenemos un enemigo que el pueblo era incapaz de derrotar, y ese era Goliat, ¿sí? También vemos a un hombre menospreciado, que a la vista de todos era incapaz de pelear. Todo el mundo decía, si él pelea se lo van a comer, va a morir. Porque imagínense a un niño sin preparación, sin las herramientas, contra un gigante armado, con de seguro la espada era más grande que el propio David o quién sabe, pero gigante, con una armadura que pesaba muchísimo, que tenía un historial de guerra tremendo, contra un niño, de seguro el niño iba a perder. Entonces, era incapaz, sus armas no eran las correctas. ¿Qué más vemos? A este enemigo que representa la esclavitud de un pueblo débil, representa el miedo de una generación que era incapaz de enfrentarse a este enemigo. Vemos, ¿no es cierto?, la debilidad de un cuerpo, de una nación, representada en un pueblo que se escondía, que no era capaz de enfrentarse aún cuando su nación corría riesgo, aun cuando su Dios, cuando sus creencias estaban puestas en juego, cuando eran objeto de burla. Entonces, ¿a qué representa cada uno de los elementos de esta historia? Un pueblo débil, con miedo, un enemigo que produce miedo, que es incapaz del pueblo poder derrotarlo, o un rey también incapaz de representar, inconsecuente con el Dios al cual adoraba, en donde no representaba su fe. Y vemos a un pequeño que sale entre medio del pueblo y logra derribar a este Goliat. Vemos entonces que una representación más fidedigna de David no es con nosotros. Nosotros no somos ese David. Nosotros no somos aquel joven que se levanta en medio de un pueblo que no es capaz de hacer frente a un Goliat. Es Jesús, ese David. Es Jesús el que sale en medio del pueblo para enfrentar a un enemigo que una nación no fue capaz de enfrentar. Y Goliat no son tus problemas, no son mis problemas. Es el pecado. Es el enemigo, es Satanás, que con nuestras armas somos imposibles de derrotar. ¿Qué dice la Biblia? Que no es con espada ni con lanza, lo dijo el mismo David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Se fija cómo Jesucristo calza más con David que nosotros? ¿Quiénes somos nosotros entonces? Ese pueblo débil, ese pueblo con miedo, ese pueblo que se escondía, ese pueblo que era incapaz de por sus propios medios librar una batalla, librarse de sus enemigos, librarse de la esclavitud, de la debilidad, del pecado. Entonces aparece entre medio de la escena, de pronto, de la nada, aparece un pequeño, un hombre débil a los ojos humanos, un hombre que a los ojos humanos no parecía un libertador, un hombre que a los ojos humanos no parecía un guerrero, un hombre que a los ojos humanos parecía no estar preparado para dar la victoria. Pero al igual que en la época de Jesús, el pueblo esperaba un guerrero. El pueblo esperaba un rey con corona, con ejército, con fuerza, con espada, que lo liberara de Roma. Sin embargo, el pueblo en ese tiempo, al igual que en este momento, no entendía que su enemigo no era de carne ni de sangre. Su enemigo era el pecado. Y este rey vino a libertar al pueblo de la esclavitud del pecado. Al igual que David, la victoria no es sobre simplemente los filisteos o Goliat. Este David representaba a un Cristo venciendo en la cruz a Satanás y al pecado. Y fíjese lo particular de la frase que dice Goliat. Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y es particular que una cruz de madera haya sido el símbolo de victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Jesús
en nuestro David, no nosotros. Nosotros somos un pueblo miedoso que se esconde detrás de este David valeroso, con fe, que, perdón, ¿a dónde apunta todo esto? Y es que debemos reconocer que somos incapaces con nuestros medios de derrotar nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras flaquezas, incluso nuestros problemas, por más minúsculos que sean, por nuestros medios. Somos incapaces de sobrepasarlos, de vencerlos. Porque debemos entender que la victoria no está en mis capacidades, no está en mi fuerza, no está en la lanza, en la espada o en la jabalina, no está en mi intelecto, no está ni siquiera en cuánto valor yo tenga. La victoria se encuentra en Jesús, en su Espíritu Santo que opera en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esa vida que antes la vivía en la carne, ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso declaró el apóstol Pablo. Si hoy día podemos vencer, no es por nuestros medios, es por su Santo Espíritu. Zacarías 4:6. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta historia de David y Goliat no debes infundirnos una falsa fe y decir, sí, yo soy David y yo puedo derrotar a mis gigantes. No, esta historia nos debiese llevar a reconocer que nosotros somos el pueblo que está a la espalda de David, escondido detrás de escudos, detrás de un rey incapaz, de sus propios medios, de sus debilidades, escondido detrás de un David que fue capaz de vencer a un Goliat, de un Jesucristo que fue capaz de vencer a Satanás y al diablo, a nuestros pecados, nuestras debilidades. Nosotros debemos reconocer que mis problemas no tienen la solución en mis capacidades, sino en Jesús. Que mis pecados no tienen la solución y no los podemos vencer con nuestra constancia o con nuestra fuerza. Se vencen con el Santo Espíritu de Dios, con Jesucristo, con su cruz, con su palabra. El apóstol Pablo nos dice, tenemos una guerra que no es con sangre ni carne, sino contra huestes malignas. Pero nuestras armas no son terrenales, sino que son espirituales. Dios nos dio su palabra, Dios nos dio su evangelio, Dios nos dio su justicia, su verdad. Nos dio la oración, el ayuno. Y por sobre todo tenemos el respaldo de su Espíritu Santo en nosotros. Descansemos en Dios. No se trata de cuán fuerte podemos ser para poder derrotar a un Goliat o a nuestras debilidades. Al contrario, que el débil diga fuerte soy en Cristo. Porque cuando más debilidades hay en ti, más se gloría. Porque cuando sobreabundó el pecado, dice la Biblia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios no quiere a hijos que finjan ser fuertes. Al contrario, Dios quiere hijos que sean capaces de reconocer cuán débiles son, para que en esa debilidad Él se pueda gloriar. Tus problemas, mis problemas, tus debilidades, nuestras debilidades, no se vencen con tus manos, con tu fuerza, con tus habilidades. Se vencen solamente con el poder de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. A eso apunta esta palabra. Descansemos en Dios. Entreguémosle todo para que Él se pueda gloriar en nuestra vida y reconocer que no es con nuestras fuerzas, sino es con su Santo Espíritu, y aprendamos a descansar en Él, confiando de que Él venció el pecado, el mundo, Satanás, y que nuestra victoria está en Él. Descansemos en este David que venció al gigante, en este Jesucristo que nos entregó una victoria aplastante sobre Satanás, y confiar que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Que el Señor le bendiga. Espero que esta palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y que podamos poner nuestra fe no en nuestras capacidades para vencer las debilidades, sino nuestra fe en aquel que fue capaz de vencer nuestras debilidades, que es Jesús. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Padre, estamos en tu presencia agradecidos por tu inmenso amor. Gracias porque podemos comprender que no somos ese David, sino que más bien somos ese pueblo escondido por el miedo, débil, incapaz. Pero que tú, Señor amado, sin
sin tener algún motivo, solamente por gracia. Tú viniste y diste la batalla por nosotros, cuando no podíamos, y nos liberaste, nos diste la victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre nuestras debilidades, y descansamos en ti, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, que somos incapaces, que no somos fuertes y que no lo seremos nunca, Señor, sino que nuestra victoria se encuentra en ti, que toda la gloria es tuya, que si algo podemos hacer es porque tú lo permites, Señor. Te alabamos y bendecimos porque en ti está nuestra victoria, porque es tu Santo Espíritu que nos fortalece y que si de alguna manera podemos sobrepasar algún problema, no ha sido por nuestro esfuerzo, sino ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Permítenos poder reconocer nuestras debilidades, quita toda soberbia, toda vanidad, todo ego de nosotros y pon esa humildad, Señor, que nos lleva a someternos a tus pies, a reconocer nuestras debilidades y a confiar en tu victoria, Señor, en tus planes. Gracias, Jesús, porque tú venciste. Gracias, Jesús, porque fuiste tú quien te entregaste por nosotros. Tomaste nuestro lugar. Tú representaste a un pueblo incapaz para, por medio de tu victoria, poder sentarnos, Señor amado, a tu lado. Poder ser revestido de tu gracia y recibir tu victoria, Señor, por medio de la fe. Te alabamos y te amamos, Señor, porque nuestra victoria no está en este mundo, no está en nuestras capacidades, sino que está en ti. Amén y amén. Que el Señor le bendiga muchísimo. Muchas bendiciones.